Bueno, ahora vamos a ver lo que es síndrome diarreico. Este es un tema muy importante que nosotros además debemos saberlo de cuando lo vimos en bacteria, en clínica, etcétera, en infecto. Y la diarrea es la aparición de 3 o más deposiciones líquidas al día o deposiciones mal formadas, pero con un volumen superior a 250 gramos al día. Básicamente, la diarrea se debe a un trastorno del transporte de agua en el intestino que lleva a un exceso acuoso en las heces. Vamos a distinguir dos mecanismos fisiopatológicos. Por un lado, la presencia de solutos no absorbibles en la luz intestinal, que es la diarrea osmótica, y por otro lado, la inhibición de la absorción de los iones o la secreción excesiva de iones, ¿bien? Que es la diarrea eh, secretora, perdón, y luego un origen multifactorial, que incluye lo que es la enfermedad de Crohn, lo que van a ser los trastornos autoinmunitarios, etc. La vamos a clasificar en dos grupos principales para orientarnos siempre hacia lo que es la etiología. La vamos a clasificar según su duración en aguda, cuando dura menos de 14 días, persistente, entre 14 y 29 días, y crónica, mayor a 30 días. Las principales causas de diarrea aguda van a ser las causas infecciosas, como los virus, el virus Norwalk, el adenovirus, el rotavirus, el citomegalovirus. Las bacterias productoras de toxina, como la Escherichia coli, el cólera, los estafilococos, el Bacillus cereus. Las bacterias invasoras, como la enterotoxina invasora de la Escherichia coli, el Clostridium difficile, Shigella, la Salmonella, Yersinia. Las diarreas por parasitosis, la famosa giardiasis, por hongos, la cándida, y también vamos a considerar lo que son las patologías como la amebiasis, la sífilis rectal, la gonorrea rectal, Cryptosporidium, la Isospora bellis, etc. Perdón. Por otro lado, vamos a tener que hay diarreas provocadas por fármacos. Todos siempre decimos las reacciones adversas, diarrea. Bueno, los laxantes, las prostaglandinas, los antiácidos magnesiados, ¿bien? Los digitálicos, los diuréticos, la colchicina, la tiroxina, la quinidina, el propanolol, etc. Y otras causas van a ser las colitis isquémicas, un primer brote de la enfermedad de Crohn o de la colitis ulcerosa, un impacto fecal, una enteritis actínica y la intoxicación por metales pesados. Y esta de acá, de impacto fecal, ¿por qué dice falsa diarrea? Muchas veces pasa que cuando el paciente está con una constipación crónica, bien, hace un fecaloma. El intestino comienza a acumular todo el resto de la materia fecal y termina venciendo este fecaloma, produciendo la expulsión primero del fecaloma y luego todo el resto de la materia fecal que se ha ido acumulando. Entonces el paciente cursa con una diarrea explosiva, con una diarrea por rebalsamiento básicamente, y aparenta ser una diarrea, pero en realidad son las heces acumuladas desde hace una semana. Dentro de la diarrea aguda nosotros vamos a distinguir un cuadro principalmente, que es el cuadro de la gastroenteritis infecciosa. Esta gastroenteritis infecciosa, lógicamente nos va a hablar de un proceso infeccioso que nos está provocando la diarrea, que a su vez nos va a dividir la diarrea en inflamatoria y en diarrea no inflamatoria. La diarrea no inflamatoria cursa con una diarrea acuosa, sin presencia de sangre ni pus en la deposición, puede cursar con náuseas y vómitos, con dolor abdominal, y suele no cursar, o de forma inusual, tener fiebre. Las causas más frecuentes de esta diarrea no inflamatoria, el norovirus, la Escherichia coli enterotoxigénica, y también van a estar dados unos factores predisponentes, o sea, no todos los pacientes van a tener una diarrea no inflamatoria, pero sí la pueden tener pacientes con hipocloridria o cloridria, ya sea por una gastrectomía, pacientes con un tránsito intestinal defectuoso, pacientes que consumen opiáceos y que detienen la movilidad intestinal, la microflora intestinal alterada por antibioticoterapia, que es lo que pasa con el Clostridium difficile, en los pacientes internados en terapia intensiva, una inmunidad alterada, ya sea porque el paciente tiene un VIH, porque es diabético, por algún trasplante de médula. Y después vamos a tener los factores microbianos,
que son las adherencias a las mucosas intestinales, la producción de enterotoxinas, la producción de las citotoxinas, las invasiones de las mucosas, etc. Que entre estos factores, o sea, entre los factores predisponentes del huésped y los factores microbianos, son los que van a provocar una diarrea. Mientras el paciente tenga una diarrea sin presencia de sangre, ni pus, ni fiebre, estamos hablando de una diarrea no inflamatoria. Son episodios que se resuelven en una semana, en el lapso de 7 días como mucho, si no, lo hacen en 3 a 4 días, ¿bien? Y siempre el paciente, cuando tenemos alguna diarrea, vamos a solicitarle que haga una dieta para desintoxicarlo también. Entre las causas más frecuentes vamos a tener lo que es el norovirus, el Escherichia coli enterotoxígena, el Staphylococcus aureus, los Clostridium, Giardia. Y lo importante de esto es para poder diferenciarlos de una forma rápida en la práctica clínica. Cuando nosotros hablamos del norovirus, vamos a ver que es un virus que predomina, o sea, una diarrea, una presentación clínica, donde hay una predominancia de una diarrea no sanguinolenta, menos de 6 deposiciones por día, dolor abdominal y que dura menos de 7 días. Pero por otro lado, si nosotros tenemos, por ejemplo, una diarrea por una Staphylococcus aureus, lo que tenemos es abundante vómito, diarrea, dolor cólico abdominal, comienza 6 horas después de la comida contaminada y puede darnos como unos casos graves, como unas complicaciones graves, el síndrome de shock tóxico. Cuando es por Clostridium, es una diarrea no sanguinolenta, cursa con náuseas, vómito, dolor cólico abdominal y comienza entre 8 a 12 horas tras la ingesta. Pero también tiene una resolución espontánea en 24 horas. ¿Cuál va a ser la particularidad de esto? La deshidratación. Siempre que un paciente vomita y tiene diarrea, se está deshidratando. Bien, entonces imagínense en un viejito, que los ancianos ya de por sí están deshidratados, una diarrea los termina deshidratando más, pudiendo provocar en algunos casos ACV. Giardia, que cursa con una diarrea no sanguinolenta, dolor cólico, flatulencias, febrículas, cefaleas, y comienza a 7 a 14 días tras el contagio. ¿Y cómo era el contagio? Mediante lo que iba a ser la contaminación de aguas y alimentos, o por vía sexual y del contacto de persona a persona. Perdón, no sé qué hice. Bien. Por otro lado, tenemos lo que es la diarrea inflamatoria. Los pacientes con diarrea inflamatoria refieren heces de escaso volumen, pero que sí se acompañan, en este caso, de moco, sangre y pus, con un dolor abdominal intenso, con signos de toxicidad y suelen cursar con fiebre. Los gérmenes más frecuentes en las diarreas inflamatorias son la Shigella, Salmonella, Escherichia coli enterohemorrágico, la Yersinia enterocolítica, Clostridium difficile, Listeria monocitógenes y la Entamoeba histolítica. Recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos la infección por el Clostridium difficile, daba el cuadro de la colitis pseudomembranosa, ¿bien? Y este se asociaba siempre al uso de antibióticos en el ámbito hospitalario, por lo tanto nosotros le suspendíamos al paciente el antibiótico y podía llegar a tener una recuperación de su flora normal y por lo tanto una limitación del cuadro. Dentro de las diarreas de tipo inflamatorio existe un cuadro también caracterizado por moco, sangre y pus, junto con las heces, y se acompaña de tenesmo, urgencia defecatoria y dolor anorrectal. Aquí estamos hablando de lo que sería una proctitis infecciosa, que suele ser de transmisión sexual, suele ser una patología de transmisión sexual por los gérmenes que la ocasionan, como es la Shigella, el treponema y la Chlamydia venerum o el linfogranuloma venerio. Entonces, entre las causas de Shigella inflamatoria que tenemos, Salmonella, Campylobacter jejuni, Shigella, la Escherichia coli enterohemorrágica, la Yersinia enterocolítica, la Listeria monocitógenes y la Entamoeba. Ustedes, si miran este cuadrito, van a ver que todas cursan con fiebre. Bien, todas tienen fiebre, todas tienen una diarrea sanguinolenta, excepto la Escherichia coli, que más que nada tiene un dolor en fosa ilíaca derecha, pero hay ausencia de fiebre y hematoquesia. Y es muy importante en este caso cuando la infección se da en los niños porque puede llevar a un síndrome urémico hemolítico.
y puede ser un niño que va a terminar a los 5 años, a los 7 años, dializado, solamente porque se comió una hamburguesa cruda. Así que hay que prestar atención. Cuando nosotros tenemos un paciente con una diarrea, vamos a solicitar pruebas complementarias porque siempre debemos buscar la causa de esta diarrea. Más allá de que venga el paciente y diga, sí, es que anoche salí, me tomé 5 litros de cerveza más un vino mezclado con una narampol, más un pomelo seco con una cerveza y miles de cosas así. Y cuando salió del boliche se comió aparte un choripán en la puerta del boliche. Nosotros ya sabemos que esa diarrea es una gastritis infecciosa, ¿bien? O una gastroenteritis. Pero si el paciente no mejora, que sí tenemos que buscar la causa por la que se produjo, o sea, cuál es el agente etiológico para saber qué darle. Pero a todas las diarreas les vamos a hacer exploraciones complementarias, coprocultivo y todo eso. No, generalmente la diarrea tiene un tratamiento empírico, ¿bien? Excepto que tengamos los siguientes casos. Una diarrea acuosa de gran volumen con síntomas o signos de deshidratación, una diarrea superior a 3 días, una diarrea inflamatoria o presencia de sangre en las heces, una fiebre mayor a 38,5, un dolor abdominal de intensidad relevante, eso que el paciente le duele mucho en serio. Si nosotros tenemos un paciente hospitalizado y sospechamos un Clostridium difficile, y los enfermos con alto riesgo de complicaciones, ya sea por su edad o por un estado de inmunodepresión. Podemos utilizar, ¿qué es lo que vamos a pedir? Un hemograma, los iones, la función renal, perfil hepático y hemostasia. También podemos solicitar la presencia de leucocitos en heces para ver si hay algún parásito, un coprocultivo y también, en los casos más graves, rectosigmoidoscopía. Ustedes piensen que no a todos los pacientes que tienen una diarrea nosotros le vamos a hacer una colonoscopía o una rectosigmoidoscopía, ¿bien? Entonces vamos a reservar todo lo que son estos estudios para diarreas puntuales o para casos puntuales. Mi paciente está cursando con una diarrea aguda. Bien, yo sospecho una gastroenteritis infecciosa. Hago tratamiento sintomático. ¿Cuál va a ser el tratamiento sintomático? Hidratarlo al paciente, bien, una dieta, y que el paciente mantenga una buena hidratación. Ahora bien, mi paciente tiene más de 6 deposiciones en 24 horas, la diarrea dura más de 3 días, hay signos de deshidratación, hay fiebre mayor a 38,5, sangre en las heces, dolor abdominal intenso. Esto ya son todos los signos de alarma. Si yo lo tengo, voy a solicitar leucocito en heces, cultivo de heces y vamos a considerar un copro parasitológico y un copro cultivo. Si todo esto me da que es una diarrea inflamatoria, voy a pensar en Campylobacter, Escherichia coli, Yersinia enterocolítica. Todo esto es lo que yo voy a pensar, el agente etiológico, si todavía no tengo el coprocultivo. Y comenzamos a iniciar el tratamiento empírico. Ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas, o trimetoprim sulfametoxazol, 158, que aquí la presentación es 160,825 miligramos por día. Bien, y una vez que nosotros tenemos el resultado del copro, vamos a iniciar el tratamiento específico. Por otro lado, si mi paciente no tiene ninguno de estos síntomas y es de curso autolimitado, listo, seguimos con el tratamiento sintomático. Si no es de curso limitado, hacemos los leucocitos en heces, todo lo de recién, y si nos da una idea de que es una causa no inflamatoria, vamos a pensar en norovirus, rotavirus, Clostridium perfringens, etc. Y hacemos tratamiento sintomático. Siempre hidratación, y cuando vemos que la diarrea es muy prolongada, utilizamos un antidiarreico. Ahora bien, vamos a ver lo que es la diarrea crónica. La diarrea crónica es una diarrea que comienza antes de los 40 años generalmente, no va a cursar con deterioro del estado general del paciente, ni alteración analítica, pero en este caso vamos a considerar un origen funcional. Por ejemplo, el síndrome del intestino irritable, aquel paciente que ante las situaciones de estrés presenta un cuadro diarreico, bien, que se repite, que es antes de los 40 años, mientras que si el paciente cursa con un deterioro del estado general, sí vamos a pensar ahora en una causa orgánica.
como puede ser alguna causa infecciosa, alguna causa inflamatoria, un tumor. Y vamos a ver si tenemos presencia de moco o no. Porque si tenemos una presencia de moco, vamos a pensar en enteropatías inflamatorias o tumores de colon, y también en procesos como puede ser el intestino irritable. Si tenemos diarreas que son desencadenadas por la ingesta de determinados alimentos, vamos a pensar si es una diarrea generada posterior a la ingesta de leche, en un déficit de lactasa. Si está relacionada con el consumo de pan, de harinas, vamos a pensar en una enfermedad celíaca, y también vamos a considerar los medicamentos que el paciente consume. Las principales causas de la diarrea crónica van a ser cuando tenemos trastornos de la motilidad, el síndrome del intestino irritable y, muy importante, la neuropatía diabética, bien, o las gastropatías diabéticas, las infecciones como pueden ser las parasitosis, algunos hongos, las bacterias, virus, los fármacos o los dietéticos. Ustedes van a ver muchos pacientes que cuando comienzan el tratamiento de su diabetes y comienzan con metformina refieren diarrea. Las diarreas inflamatorias, como es la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, las diverticulitis, la colitis microscópica, los síndromes de mala absorción, como dijimos recién, el déficit de las lactasas o la enfermedad celíaca, pero también vamos a tener el síndrome del intestino corto, las isquemias mesentéricas, las insuficiencias pancreáticas, las endocrinopatías, el hipertiroidismo. Ustedes van a ver que en todos los pacientes hipertiroideos o con el metabolismo acelerado tienen diarrea, mientras que los hipotiroideos tienen constipación. Los síndromes carcinoides, los feocromocitomas, en las neoplasias principalmente lo que es el cáncer colorectal o algún linfoma, y otras causas de diarrea crónica son las diarreas secretoras idiopáticas, la ingesta subrepticia de laxantes, una falsa diarrea, como lo hablamos al principio, una nutrición enteral, las colitis isquémicas, las pseudoobstrucciones intestinales y las intoxicaciones por metales pesados. El cuadro clínico de la diarrea crónica, es un dolor abdominal de tipo cólico que se acompaña de distensión abdominal, flatulencias y borborismos. Si nosotros tenemos fiebre, ya estamos pensando en un proceso orgánico. Y además hay que considerar la pérdida de peso. A todo paciente que ustedes ven que viene con alguna patología, con algo, ustedes pregúntenle, ¿y usted ha perdido peso en el último tiempo? Y él les va a decir, sí, ha bajado 10 kilos. No, no ha bajado. Así. Si el paciente a su vez es un paciente alcohólico con brotes recurrentes de pancreatitis, podemos estar hablando de una insuficiencia pancreática exócrina. Bien, las grasas no son metabolizadas, por lo tanto se expulsan y aumenta la acuosidad de las deposiciones y se produce la diarrea. Por otro lado, las enfermedades endócrinas como la diabetes o el hipertiroidismo, la enfermedad de Addison o el hipotiroidismo también pueden ser causa de diarrea crónica. O los síndromes de mala absorción. El diagnóstico, siempre vamos a basarnos en la exploración física y buscar los signos de deshidratación. Vamos a ver si es una diarrea voluminosa, se puede acompañar de taquicardia, hipotensión ortostática, pérdida de turgencia de la piel, sequedad en las mucosas. Si además es grave, va a cursar con delirio, obnubilación y oliguria, más que nada por la misma deshidratación del paciente. Debemos pensar en infección si el paciente cursa con fiebre o en alguna bacteria invasiva. Y cuando encontremos la hipersensibilidad, el peritonismo o la distensión, vamos a pensar que ya tenemos una diarrea bastante grave. Si hacemos una palpación abdominal, podemos encontrar masas dolorosas, ya sea en flanco o en fosa ilíaca, lo que nos hace pensar en una enfermedad de Crohn localizada en ilion. También vamos a pensar en una ileitis por Yersinia o neoplasia de colon. La inspección anal, por otro lado, también nos va a revelar la presencia de fístulas, fisuras o ulceraciones, pero lógicamente yo a todo paciente no le voy a hacer una inspección anal ni le voy a hacer un tacto rectal, ¿bien? Pero sí, más que nada voy a considerarlo entre determinadas patologías. Cuando tenemos una diarrea crónica, vamos a solicitar un examen de heces, vamos a descartar la presencia de leucocitos en las heces, vamos a realizar exámenes microscópicos para identificar huevos o parásitos, vamos a hacer una tinción con Sudan 3 para ver si tenemos algún triglicérido, ¿sí? Si hay eliminación de grasas, para poner en evidencia la esteatorrea y así también poner en evidencia lo que sería la insuficiencia pancreática.
Podemos utilizar biomarcadores fecales como la lactoferrina y la calprotectina. Y prueba de alcalinización de las heces si sospechamos que el paciente está tomando laxantes y no nos dice nada. Podemos solicitar también análisis de sangre para descartar síndromes de mala absorción. Por lo tanto, vamos a pedir un hemograma completo, la BCG, las hormonas tiroideas, reactantes de fase aguda como es la proteína C reactiva, proteinograma, tasa de protrombinas, los niveles séricos de hierro, vitamina B12, ácido fólico, calcio y fosfatas alcalinas. Todo esto me va a servir para que yo vaya descartando las causas de esta diarrea crónica. Si yo tengo una tasa de protrombina prolongada y disminuidos los niveles de vitamina B12, de ácido fólico, de hierro, de calcio, de fósforo y colesterol, voy a pensar en un síndrome de mala absorción. Bien, el paciente no absorbe. Pero si yo tengo anticuerpos séricos, antitransglutaminasa o antiendomicio de la clase IgA, ya pienso, por ejemplo, en una enfermedad celíaca. Otro de los métodos complementarios que podemos solicitar es la radiografía simple de abdomen, donde vemos asas intestinales dilatadas en el espure tropical, por ejemplo. Podemos también solicitarla para ver si existen fístulas, estenosis, para ver si no hay cuerpos extraños obstruyendo el paso, etc. Y la endoscopía, que es el método más fiable, porque me permite ver la mucosa in vitro, por así decirlo, y a su vez tomar biopsia. Siempre que nosotros hacemos una endoscopía, ya sea digestiva alta o digestiva baja, vamos a tomar una muestra para hacer el examen, la biopsia. Y así ver si existen pólipos, si hay algún tumor, si hay alguna mala absorción, etc. Por otro lado, también vamos a tener lo que van a ser las pruebas específicas para la malabsorción intestinal. Vamos a detectar la presencia de esteatorrea, bien, con la detección cuantitativa de grasa en heces. Vamos a solicitar y vamos a evaluar la integridad de la mucosa intestinal mediante la prueba decilosa. La evaluación de la mala absorción de vitamina B12 con el test de Schilling. La evaluación de la mala hidratación de los hidratos de carbono, de la mala absorción, perdón, de los hidratos de carbono. Y otras pruebas como pueden ser lo que van a ser más pruebas que nos verifiquen o que nos certifiquen la presencia de esteatorrea, de la vitamina B12, para siempre descartar si no tenemos algún ingreso, ingesta de lactantes, algún tumor, algún bipoma, algún síndrome como cólera, síndrome de Zollinger-Ellison, etc. Entonces, bien, yo tengo a mi paciente con una diarrea crónica. Hago la anamnesis y la exploración física. Listo, ya encontré, mi paciente toma laxantes. Pero no encontré nada en la anamnesis y la exploración física. Hago un examen cualitativo de las heces, más un examen de sangre. Llego al diagnóstico definitivo, pero no llegué. Si yo sospecho de una enfermedad intestinal sin absorción, solicito colonoscopía más biopsia. Si sospecho de diarrea facticia, o sea que el paciente tome laxantes porque no encontré nada, hago una prueba de alcalinización de las heces, justamente para ver si hay algún laxante o no. Pero si yo tengo un diagnóstico incierto y sospecho de mala absorción, voy a solicitar los anticuerpos específicos, como es la detección de los anticuerpos antitransglutaminasa para la enfermedad celíaca junto con el antiendomicio, la detección de grasas en heces, como es la prueba de Van Kammer, y de la cualitativa, que es la prueba del aliento. Si el paciente no tiene esteatorrea, vuelvo a esta partecita, la de la colonoscopía, las biopsias, pero si tiene esteatorrea, ahora sí empiezo a pensar. ¿Hay sospechas sobre el crecimiento bacteriano? Pido una prueba del aliento o un tránsito intestinal o valoro la respuesta de los antibióticos. Capaz que el paciente mejoró, empezamos el tratamiento con metronidazol y mejoró. Si sospechamos enfermedad difusa intestinal, vamos a solicitar la decilosa, vamos a evaluar el tránsito intestinal, una enteroscopía y una biopsia intestinal. Si sospecho insuficiencia pancreática, radiografía de abdomen, pruebas funcionales, una ecografía abdominal, TAC, resonancia, enzimas pancreáticas. Y si tengo un diagnóstico incierto, la decilosa, evaluamos el tránsito intestinal, colonoscopia con biopsia, enteroscopía igual y las pruebas del aliento. Bien, los tratamientos básicos, o sea, los principios básicos del tratamiento de las diarreas crónicas
Siempre la reposición de líquidos y de los electrolitos en caso de deshidratación. Recordemos, todo paciente con vómito y con diarrea se deshidrata. El tratamiento sintomático y, fundamentalmente, el tratamiento de la causa responsable. La reposición de los líquidos o los electrolitos está indicada generalmente. Lo que se hace es darle las sales de rehidratación oral, que incluyen cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de potasio y glucosa en 1 litro de agua. Bien, siempre y cuando el paciente pueda ingerir. Mientras tengamos ingesta oral, perfecto, el paciente puede tomar agua. Ahora, si la ingesta oral está dificultada, ya sea porque el paciente no puede tragar o porque está en un estado de coma o lo que sea, y también en los casos graves vamos a recurrir a lo que es la reposición de líquidos vía intravenosa. La dieta y los suplementos nutricionales. Vamos a iniciar, a medida que va mejorando el paciente, una dieta a base de alimentos blandos y astringentes, arroz, banana, compota de manzanas, galletas, y así evitamos el consumo de leche en el desayuno. Si el paciente está cursando además con una anemia ferropénica, podemos hacer el aporte de hierro. Y si tenemos anemia megaloblástica, vamos a aportar vitamina B12 y ácido fólico. Y estas son unas consideraciones generales ante determinados cuadros. No se los van a preguntar, pero está bueno que si tienen tiempo, lo lean. Si nosotros tenemos una diarrea del viajero, la recomendación rifaximina, 200 miligramos cada 8 horas por 3 días, o ciprofloxacina, 500 miligramos 12 horas, cada 12 horas por post ingesta, 1 o 3 días. Bien, acitromicina podemos usar, levofloxacina, etc. Si es una diarrea de la comunidad, vamos a utilizar ciprofloxacina, norfloxacina, levofloxacina, pero siempre y cuando tengamos criterios de gravedad. Si es una diarrea que dura 2 días, no le voy a dar ciprofloxacina. Bien, pero si tenemos más de 8 deposiciones por día, una semana de duración, fiebre más de 38,5, y ahí sí. La diarrea nosocomial grave, si tenemos Clostridium difficile, retiramos el antibiótico y podemos iniciar el tratamiento con metronidazol. Y si es una diarrea persistente y sospechamos de giardia, también usamos metronidazol.